Buenas tardes de nuevo, 2:30 de la tarde, quinta prórroga del estado de alarma que saldrá adelante por otros 15 días y hasta el 7 de junio. Pedro Sánchez lo conseguirá con toda probabilidad con los apoyos anunciados de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Silvia Mascareño en el debate ha recibido críticas y avisos sobre lo que queda de legislatura. Sí, una de cal y otra de arena para el Gobierno porque logra sacar in extremis esa quinta prórroga del estado de alarma, pero lo hace a costa de tambalear los apoyos de los socios de investidura, todo en un pleno en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ser sensible con la situación de Canarias tras la pandemia. Vamos a constituir una comisión bilateral para estudiar el endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, que lógicamente, como he dicho antes, compartimos la preocupación por el sector turístico, por eso aprobamos la prolongación de los ERTE turísticos, por eso hemos aprobado también una línea de crédito ICO específica al principio de esta crisis de 400 millones de euros y que lógicamente uno de los compromisos que tenemos es impulsar un plan de relanzamiento del turismo. En el Parlamento de Canarias se ha aprobado por unanimidad el decreto ley de medidas de protección a los más vulnerables, entre ellas el ingreso canario de emergencia. María Herrera, que va a ayudar a 38.000 familias sin ingresos. Sí, el decreto incluye el ingreso canario de emergencia, esa ayuda que se comenzará a recibir a finales de mayo. También flexibilizar la prestación canaria de inserción, agilizar los pagos y la exoneración de los alquileres. Y aunque en La Gomera, en El Hierro y en La Graciosa ya pueden disfrutar de la fase 2 de la playa, para otros ese es otro de los puntos más esperados si se aprueba el pase a esa fase. En el resto de las islas, ante ello ya muchos municipios se preparan. Esta imagen la hemos visto hoy en la playa de las Vistas de los Cristianos, palas trabajando para acondicionar la zona para el disfrute de quien se acerca a esa playa. Se está oxigenando y homogeneizando la arena. Los municipios canarios trabajan para un protocolo común. Entre las medidas que se van a adoptar está el cierre de las duchas, los lavapiés y las zonas recreativas en la arena. Los mercadillos también poco a poco van recuperando su actividad. Hoy hemos estado en el Médano, en Tenerife, donde se han tomado medidas higiénicas, aunque en determinados momentos ha sido complicado guardar la distancia de seguridad. Esta noche, Televisión Canaria emitirá un amplio reportaje en el que se abordará la faceta médica y científica del coronavirus. Distintos expertos resolverán a lo largo de 23 minutos las principales dudas que plantea la enfermedad y los retos a los que se enfrentan los profesionales de la medicina. Y hoy viajamos hasta Cofete, en el sur de Fuerteventura, pequeño pueblo situado en medio de un paisaje único. Situado junto a una playa de 14 kilómetros con apenas 30 viviendas, Cofete es uno de los rincones más salvajes de la isla y uno de los muchos paraísos que tenemos aquí en Canarias. El debate sobre la prórroga del estado de alarma ha comenzado esta mañana con un minuto de silencio por los cerca de 28.000 fallecidos por coronavirus en España. Medio centenar de diputados presentes en la Cámara por las medidas de seguridad tras el COVID han permanecido en pie. También se ha querido dar un mensaje de agradecimiento a quienes luchan en primera línea frente a la enfermedad. Bueno, pues con toda probabilidad se logrará esta tarde la quinta prórroga del estado de alarma. Aún no se ha producido la votación, pero los apoyos anunciados de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria parece que serán suficientes para mantenerla hasta el 7 de junio. Sánchez, Silvia Mascareño, ha recibido críticas y avisos sobre lo que queda de legislatura. Sí, ha sido un pleno complicado para el presidente del Gobierno, pero después de días de negociaciones ha logrado in extremis los apoyos necesarios para sacar adelante esa quinta prórroga del estado de alarma, y lo ha hecho gracias a los apoyos no solamente del Partido Socialista, sino también de Ciudadanos, de Coalición Canaria, de Unidos Podemos. Bueno, ahí está la crónica de nuestra compañera que nos está llegando con problemas de sonido, luego la intentaremos recuperar, pero ahí está el titular que se producirá esta tarde con la aprobación de esa nueva prórroga de 15 días, no 34, como tenía planteado Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha explicado los motivos de la solicitud de prórroga del estado de alarma y después de que hayan transcurrido 10 semanas desde el inicio de la misma. La diferencia con respecto a las prórrogas anteriores es que ahora la única autoridad será el ministro de Sanidad. Que no hay una contradicción
entre el estado de alarma y la desescalada institucional que devuelva el pleno desarrollo de sus competencias a las comunidades autónomas. Hay complementariedad. No creo que haya habido ningún gobierno en Europa que se someta cada 15 días a la aprobación de una prórroga del estado de alarma. Insisto, hay países que han solicitado el estado de alarma por 6 meses. Los grupos parlamentarios han explicado su postura de voto a pesar de la insistencia del presidente del Gobierno de que no hay alternativa legal al estado de alarma. No pongan en entredicho por razones políticas el esfuerzo de 47 millones de españoles, señor Casado. Su oposición no puede consistir en arriesgar la salud de todos. Le avisé responsablemente de nuestro cambio de voto, siempre con 2 semanas de anticipación, para que usted pudiera también hacer su propia desescalada hacia la normalidad democrática. Y lo cierto es que hay más de 900.000 españoles, según el Colegio Oficial de Gestores, que no están cobrando los ERTE desde marzo. Hay familias que no ingresan nada desde el mes de marzo y que no tienen qué comer. Va a votar hoy aquí por el desconfinamiento total el domingo, esto es un hecho, por el contagio masivo como consecuencia de este desconfinamiento y por el rebrote seguro al grito de libertad. Porque su Gobierno se ha comprometido a la prolongación de los ERTE del sector turístico canario que tanta falta hacen para salvar cientos de miles de puestos de trabajo. Pero hay una pandemia socioeconómica que puede provocar una fractura sin precedentes en la sociedad canaria, derivada de su modelo económico. La nueva prórroga tendrá vigencia hasta el 7 de junio, aunque el Ejecutivo no ha despejado dudas sobre si será o no la última. Porque es que solamente puede ir 2 cosas. Bueno, pues quedará por ver si es la última prórroga que se pide o no. Recordemos que el Gobierno quería una prórroga de 34 días. Silvia, creo que ahora sí podemos escucharte en un congreso en el que también se ha hablado de Canarias. Sí, porque después del debate del estado de alarma comenzaba la sesión de control al Gobierno y en ese punto la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, le ha reclamado al Ejecutivo un plan de rescate para el archipiélago. Dice que es la única manera de evitar la quiebra total de nuestra economía. El presidente del Gobierno le ha respondido que no va a dejar a ningún ciudadano ni a ningún territorio atrás y asegura que ya están trabajando en reactivar el sector turístico. Aquí en Madrid algunos piensan: otra vez los canarios con el cuento de las subvenciones. Lo de siempre, pero se equivocan. De igual forma que Madrid mira a Bruselas, Canarias mira a Madrid. Es la cadena de la vida. España necesita la solidaridad de la Unión Europea para salir adelante y Canarias necesita la intervención y el respaldo financiero del Estado. El presidente Ángel Víctor lo dice en muchas ocasiones, el señor Torres. Dice que en las Islas Canarias no solamente son islas, sino que el confinamiento y el aislamiento ha beneficiado doblemente al conjunto de ciudadanos canarios. Por lo demás, en el ámbito de la respuesta económica y social, créame que desde luego en el ámbito del turismo, pero también en el ámbito de ingreso mínimo vital y demás, este Gobierno está comprometido con una máxima que ha regido desde el principio del estado de alarma. Nadie se va a quedar atrás. Vamos a repasar los últimos datos sobre los positivos por coronavirus, que ascienden a 7 desde ayer. Saben que se actualiza por la tarde. Esta tarde se darán los datos de las últimas 24 horas, con lo que las nuevas altas, sumando, han sido 38. Los casos activos se reducen hasta los 518. No se ha registrado ninguna víctima mortal. Se mantienen 155 y el acumulado de casos desde que comenzó la pandemia, y lo ven, suma 2.300 casos. La mayoría, casi la mitad, en la isla de Tenerife, como pueden ver en este gráfico. Las consejerías de Acción Social y Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife han iniciado reuniones con los concejales de estas mismas áreas en toda la isla. El objetivo es trazar un plan de coordinación junto a los ayuntamientos para llevar a cabo las acciones necesarias para paliar las consecuencias sociales derivadas del coronavirus. Para ello, el Cabildo ha aprobado un plan de choque de 19 millones de euros. Con estas reuniones se pretenden establecer criterios como la población, cifras de paro o riesgo de exclusión social para poder llevar a cabo el reparto de fondos. Necesitamos conocer las distintas realidades. No es lo mismo lo que está pasando en el sur de la isla que lo que está pasando en el norte. Estamos en un cero económico en el sur de la isla. El norte tenía otros recursos económicos y lo está pasando muy mal, pero no tiene un cero económico en el norte de la isla. Bueno, pues tenemos que saber de forma solidaria dónde vamos a intervenir y cómo vamos a intervenir.
Y el Cabildo de Gran Canaria ultima con la Cámara de Comercio de la isla una línea de ayudas dirigida a pymes y autónomos. La partida está dotada con 12 millones de euros, que se suman a otros 14 millones en créditos que el Cabildo ha reservado también para impulsar el tejido empresarial dañado por la crisis económica. El convenio con la Cámara de Comercio estará listo en los próximos días para que pymes y autónomos accedan cuanto antes a esta oferta pública. Estamos hablando de partidas destinadas a pequeñas y medianas empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores, con menos de 10 trabajadores y con unas aportaciones individuales de 1.000 euros para la pequeña y mediana empresa y para el empresario o empresaria. Nosotros calculamos que personas, según los informes que tenemos la Cámara, entre empresas hay autónomos, sin ningún trabajador y hasta 10 trabajadores, estamos hablando a lo mejor de 26.000 empresas. Por lo tanto, la ayuda será un porcentaje bastante elevado de este colectivo. Bueno, y atentos a las nuevas normas de uso de las mascarillas que ha publicado el Gobierno estatal en el Boletín Oficial del Estado. A partir de hoy será obligatorio para las personas con edad superior a los 6 años llevar las mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. En caso contrario, aún se puede ir sin mascarilla. La orden trata de reducir la transmisión de contagios del coronavirus, dado que no hay otras medidas como la vacunación. Nuevos protocolos respecto a las mascarillas. También los centros de salud están estableciendo otros protocolos de atención para cualquier tipo de paciente. Poco a poco se recupera el servicio que se ofrecía antes del inicio de la pandemia. Se aplican, eso sí, una serie de medidas para proteger a los pacientes y al personal sanitario. Con el inicio de la desescalada, los centros de salud están retomando progresivamente la atención ordinaria. Si no se trata de una urgencia, nuestra visita debe estar programada. Lo que requieren sobre todo es solicitar cita. Eso va a ser fundamental para que la atención en los centros sea adecuada, garantizando las medidas de seguridad, de distancia social y poder dar una atención de calidad. Al igual que debemos hacer en otros espacios, en el centro de salud, con más razón, también hay que cumplir con unas normas de higiene. Lavado de manos al llegar, colocación de mascarilla, que ahora con la nueva normativa pues será algo habitual, pero en los centros de salud es totalmente obligado. En la entrada se nos hará un triaje para saber si iremos por el circuito de sospecha de la COVID o por otro recorrido verde para pacientes sin síntomas de la enfermedad. Pues a veces es una consulta, que es la que está más cerca de la puerta, en otros casos pues es un circuito que nos saca casi del edificio y nos mete a través de otra puerta. Es muy importante también, si es posible, que acudamos solos al centro de salud. La distancia de 2 metros debe mantenerse en todo momento. Y esta noche en Televisión Canaria, la faceta médica y científica del coronavirus en un reportaje de 23 minutos de duración para resolver las principales preguntas en torno a este virus y los retos a los que se enfrentan los médicos. Expertos, médicos de las islas se han convertido en la principal barrera para vencer al virus. Será esta noche, poco después de las 10, justo después del programa Una Hora Menos. Son la principal línea de batalla contra el coronavirus. En tan solo 10 semanas desde que se declaró la pandemia, los médicos y científicos de las islas se han enfrentado a un patógeno desconocido y han logrado avanzar en muchos campos de investigación. En un reportaje con especialistas hemos intentado acercarnos al genoma del coronavirus y entender el porqué de su alta contagiosidad. Resulta que es el virus que tiene la mayor carga viral de todos los virus respiratorios que conocemos, y además en el tracto respiratorio superior, ¿no? Intentaremos resolver el reto que se plantea con la investigación de las vacunas, la solución más factible para combatir el virus. Los que saben de esto nos advierten, una inmunización tiene que ser segura y además requiere de una producción masiva. El proceso de producción de una vacuna, que es un producto biológico, también es muy complejo y muy diferente al del resto de los fármacos convencionales. Les acercaremos la labor de los médicos. Ellos nos han advertido sobre el componente inmunoinflamatorio y vascular de la enfermedad y sus secuelas. Una cascada inflamatoria y protrombótica con fenómenos de microtrombos que evolucionan rápidamente hacia estadios más graves. Cada vez también tenemos más claro
que vamos a tener que hacer protocolos de control de pacientes que han sobrevivido a neumonías graves por COVID. Todo eso sin olvidar lo que están haciendo los investigadores de los hospitales para buscar tratamientos. Un reportaje que pretende destacar el reto científico que supone el coronavirus. Bueno, siguen siendo 3 los pacientes con COVID-19 en Lanzarote, una isla que ha registrado un total de 85 casos, de los que 76 ya han recibido el alta hospitalaria. Sara Duarte, se realizan pruebas de diagnóstico diariamente de coronavirus. Así es, las últimas un total de 241, entre ellas 198 pruebas a nuevos pacientes y 43 pruebas de control, todas negativas, por lo que continúan siendo 3 los casos activos en la isla de Lanzarote. Tampoco hay ningún paciente con coronavirus recibiendo atención domiciliaria, por lo que estas 3 personas están ingresadas en el hospital Dr. José Molina Orosa, 2 de ellas en la planta de cuidados intensivos. El mayor número de pacientes ingresados se registró el pasado 7 de abril y fue un total de 22. Los casos acumulados en la isla son 85, de ellos 6 pacientes no han podido superar este virus y otras patologías previas y 76 ya han recibido el alta hospitalaria. Seguimos muy pendientes de la evolución de estas 3 personas que continúan dando positivo en la isla de Lanzarote. Y con la apertura de la actividad comercial y la reducción de las restricciones, se eleva la afluencia de público a las tiendas. Muchas empresas han reforzado la protección de sus trabajadores para cuidar, así también Débora Gómez, la salud de sus clientes. Empresas como esta en la que nos encontramos han comenzado a hacer test de detección rápida de COVID-19 a todos sus trabajadores. Se trata de proteger a los empleados y también a los clientes. Desde el principio de la cuarentena han tomado todas las medidas de seguridad, mascarillas, lavado de manos e incluso han tenido la posibilidad de habilitar una sección en su página web para informar a todos los clientes de la afluencia de público en cada una de las tiendas y que cada una puede escoger la que le parezca más oportuna. En total van a ser unos 8.000 test a los empleados de toda Canarias. Pues el personal, sobre todo de tienda de almacenes, ha podido estar más expuesto al virus y que por eso hemos tomado esta medida para aportar pues un extra de seguridad y de tranquilidad al personal y a los familiares y también a todos nuestros clientes. Y este miércoles ha reabierto sus puertas el Mercadillo del Agricultor del Médano, en Tenerife. Son muchos los que se han acercado para hacer la compra. Eso sí, se han encontrado con medidas de seguridad de control de acceso y los clientes, Itziar Pérez, no pueden tampoco manipular los alimentos como de costumbre. Así es, reabre el Mercadillo del Agricultor del Médano este miércoles en plena fase 1 y a pocos días previsiblemente de comenzar la fase 2. Una primera jornada que ha albergado bastante gente de todas las nacionalidades y de todas las edades, por lo que en ocasiones se hacía difícil mantener las distancias de seguridad. En todo caso, recordamos que habrá control de acceso, es obligado el uso de gel desinfectante para acceder al recinto y los clientes no podrán manipular los productos. Una reapertura que ha servido para que los agricultores locales fomenten el consumo de sus productos mientras avanzamos en este proceso de desescalada. De maravilla, ya los echábamos de menos. Esto lo encuentro yo muy difícil, mi niña. No se pueden acercar a los productos, tenemos que ser nosotros los que le demos los productos. La distancia, mascarilla, guantes, desinfectación. Muy bien, la verdad que sí, no me puedo quejar, sí, se ha vendido. Esto se nos va pronto porque si no, estamos mal. Todo el mundo nos dice que nos echaba de menos, que ya tenían ganas de que volviera, muy bien, parece que la gente está controlada. Bueno, esto en cuanto al mercadillo. En el sur de Gran Canaria también se va notando el aumento de afluencia de este tipo de puestos. En el mercado de vecindario comenzaron la actividad la semana pasada, pero no ha sido hasta hoy cuando han comenzado a notar un mayor número de visitantes. Es un mercadillo en el que unos 80 puestos venden ropa, fruta o verdura y en el que se han implementado todas las medidas de seguridad para evitar que quienes estén cerca se puedan contagiar. Se usan guantes y mascarillas por parte de vendedores y compradores. Bueno, sin cambios respecto a los últimos datos registrados en Fuerteventura. Cristina Falcón, la isla lleva 6 días sin sumar nuevos contagios. Son buenas noticias.
Así es, en las últimas horas se han analizado 16 muestras y todas han dado negativo, por lo que parece que la cifra de contagios por el momento se ha frenado en 45 personas. Tampoco hay novedades con respecto a las altas médicas. 43 personas ya se han curado de la enfermedad en la isla Majorera y 2 son los casos que permanecen activos. Uno de ellos en seguimiento domiciliario bajo control sanitario y una persona que continúa su tratamiento en la unidad de medicina intensiva del Hospital General de Fuerteventura. Datos que hacen pensar en una cierta estabilidad y en que la isla se prepare ya para la próxima fase de la desescalada. Aunque en La Gomera, en El Hierro y en La Graciosa ya pueden disfrutar de la fase 2 de la playa, para muchos otros esto es todavía un acontecimiento que se espera con muchísima expectación. Ante ello ya muchos municipios se preparan. Esta imagen la hemos visto hoy en la playa de Las Vistas, en Los Cristianos. Son palas trabajando para acondicionar la zona para el disfrute de la playa. Se oxigena y se homogeneiza la arena. Todos los municipios canarios están trabajando para llegar a un protocolo común. Vamos hasta este punto en el que hemos visto los trabajos esta mañana en la playa de Las Vistas. Alba Grillo, cuéntanos qué medidas se van a tomar para acceder a la playa. Pues la playa de Las Vistas en el municipio de Arona es una de las que se prepara para abrir tanto para el baño como para el recreo durante la fase 2 y eso lo hemos notado durante estas semanas cuando las palas han estado trabajando en la desinfección de la arena. Y es que Canarias se prepara para abrir sus playas, pero eso sí lo hará con limitaciones. Las duchas y los lavapiés permanecerán cerrados, mientras que habrá un mayor control por parte de los socorristas. Los socorristas tendrán un papel fundamental durante esta nueva fase, ya que controlarán el aforo de las playas y para ello también veremos playas con accesos limitados en las entradas y en las salidas. Además, también podemos ver que la playa en estos momentos continúa totalmente vacía, pero que la imagen podrá cambiar durante las próximas semanas si pasamos a esa fase 2. Mientras tanto, la FECAN sigue con reuniones tanto con el Gobierno de Canarias como con los ayuntamientos del archipiélago para tratar de hacer una guía homogénea sobre cómo será esta apertura de las playas, ya que cada una de las playas tiene unas características específicas. Desde la Federación vamos a seguir manteniendo encuentros en los próximos días junto al grupo de trabajo que se ha conformado al efecto para poder tener cuanto antes este marco, este protocolo que después puedan adaptar cada uno de los municipios de Canarias a sus características, a su zona de litoral, a sus singularidades y cuanto antes podamos disponer de todas las garantías sanitarias para que se puedan abrir las zonas de baño al público. Y en El Hierro siguen frenando un día más la pandemia con el turismo reducido prácticamente a cero. El Cabildo promociona entre los serrellos Arona-Cano la visita a los centros turísticos. Sí, el Cabildo Insular ha puesto en marcha la campaña Herreño Conoce tu Isla, una oportunidad de visitar los centros turísticos de forma gratuita. Se invita así a la población a conocer los centros donde se recogen los valores patrimoniales de la isla del Meridiano. En las visitas estará garantizado el control higiénico-sanitario y los usuarios deberán acudir provistos de mascarilla, guantes y preservar en todo momento las distancias de seguridad. Además, se recomienda reservar cita antes que nada para garantizar disponibilidad ante las restricciones de aforo. Sí que están habiendo reservas, sobre todo centros como el Hulan o Guinea está teniendo bastante acogida la medida. Yo creo que no los conocemos en general los centros. Ninguno de ellos, me atrevería a decir que ninguno. Yo creo que muchísimos herreños no conocemos la riqueza del Hulan. En la lucha contra esta pandemia, la detección de infectados es primordial, por eso las investigaciones científicas se centran tanto en el tratamiento y la vacuna como en las pruebas diagnósticas. En Francia están muy cerca de encontrar un nuevo aliado en esta detección gracias a perros entrenados para identificar personas infectadas.
Estos perros de rescate entrenan para ejercer una nueva labor, detectar a personas con COVID-19. La experiencia está en la primera fase de investigación, pero se ha demostrado ya que son capaces de identificar la muestra impregnada de sudor de un paciente de coronavirus. El resultado de hoy, después de 10 días de entrenamiento y sin que los perros trabajasen todos los días, muestra claramente que hay un olor específico para las personas positivas para COVID-19. Es obvio. Esperan que los resultados de este experimento se publiquen en poco tiempo en una revista científica y estén listos para aplicarlo en un mes. Mientras la ciencia busca cómo atajar la pandemia, la prevención sigue siendo prioritaria para los países que intentan recuperar la actividad económica. Los suizos reciben mascarillas para recordarles que es recomendable llevarlas en el transporte público. En República Dominicana hacen frente al primer día de desconfinamiento con las mismas medidas, pero también con quejas por parte de los compradores que aseguran que se han encontrado con una cesta de la compra mucho más cara. En Wuhan les toca lidiar con otro mal generalizado, el de los efectos psicológicos de un confinamiento prolongado. Lo han hecho a su manera, abriendo el parque de atracciones para intentar aliviar así el estrés de sus ciudadanos. Salvamento Marítimo busca una embarcación neumática que alertó de un posible hundimiento cuando se dirigía a Canarias desde el Sáhara Occidental. Carmen Zamora, ¿qué más sabemos sobre esto? Fue a primera hora de la mañana. Se trata de una embarcación neumática con 45 personas a bordo, como bien dice, que no se localizaba. Tenía problemas de flotabilidad, al parecer se estaba hundiendo. Una avioneta y una embarcación de salvamento marítimo peinaron la zona y los han localizado a 6 millas de la costa de Marruecos, por lo que las autoridades marroquíes son las que se han hecho cargo de las tareas de rescate. Gracias, Carmen. Las obras de la segunda fase de la carretera de la Aldea en Gran Canaria van a buen ritmo, según el Gobierno. En breve comenzarán las voladuras para acelerar la perforación de los túneles de Faneque. Precisamente estos túneles estarán terminados antes de 2023, aunque la obra completa de la vía tiene un plazo de ejecución de 5 años y medio. Dentro, la perforadora horada la piedra. Fuera, ya son visibles las bocas norte de los futuros túneles de Faneque. Ahora avanzan hasta 2 metros al día. En 2 meses instalarán los polvorines y comenzarán las voladuras. Los explosivos lograrán que se perforen hasta 10 metros diarios por las 4 bocas. En líneas generales, los plazos de ejecución están previstos y una vez que comience la voladura, el ritmo de obra va a ser el que está previamente estudiado para conseguir el objetivo de que se abran los túneles en 2 años y medio. Los 2 túneles de Faneque medirán más de 2 kilómetros y su apertura antes de 2023 permitirá eludir el tramo más peligroso de la actual carretera. Se trata de una obra que desde el punto de vista de Gran Canaria es primordial para continuar con el cierre de la línea insular, aporta seguridad al transporte en general. La obra completa de la segunda fase de la carretera de la Aldea se culminará en 5 años y costará 152 millones de euros. Otros trabajos que continúan son los de la ladera de la autopista TF5, donde hubo importantes desprendimientos hace 2 semanas. Van a ver las imágenes tomadas con un dron de la zona que nos muestran lo complicados que están siendo los trabajos y cómo hacen los operarios para escalar todas las mañanas durante más de 1 hora y llegar hasta ese punto. Hay una grúa de grandes dimensiones que está ayudando al izado de más de 100 metros de los materiales. Las fuerzas del Ejército de Tierra también han colaborado en las inspecciones previas para la definición de la actuación. La primera barrera que se va a instalar es la de la parte superior y para eso ya tenemos el material arriba con los cables, los postes y las redes que se instalará estos días. Una vez instalada esa barrera, se procederá a establecer y a instalar la barrera inferior que ya nos daría garantías para poder abrir ese tramo con seguridad. No es sencillo trabajar en ese punto, a esa altura. La falta de oxígeno en la charca de Maspalomas, por un proceso natural, habitual además en esta época del año, está provocando la muerte de cientos de peces, entre ellos las tilapias de Mozambique, una especie invasora que amenaza seriamente la biodiversidad de este paraje natural. Este pez agoniza en la orilla de la charca de Maspalomas. Probablemente termine como estos otros. Decenas de ellos mueren diariamente asfixiados por un proceso habitual en esta época. Este año no ha corrido los barrancos, evidentemente tiene menos aporte de oxígeno, tiene menos aporte de agua y tal, pero es un proceso natural. Pero entre las 11 especies que conviven en la charca hay una, esta,
la tilapia mozambiqueña, cuyas muertes no lamentan los técnicos de medio ambiente. Es una bendición que se nos mueran porque son animales muy voraces, animales que acaban con el resto de la fauna de la charca, se comen huevos de aves que nidifican al borde de la charca, polluelos de aves. Y otro peligro más, que la tilapia pase de la charca al mar. Preocupa sobre todo por su fácil adaptación a los distintos hábitats. Se convertiría en toda una amenaza para varias especies marinas. Podría acabar con el ecosistema del litoral de la zona, porque es capaz de competir con los otros animales, incluso comerse todos los alevines o comerse todos los juveniles de peces mucho más grandes que ellos, ¿no? Son tan caníbales que se comen a los de su misma especie. Hasta el momento se han retirado 15.000 ejemplares de esta especie invasora. La red de telefonía de móvil 5G no propaga el coronavirus. Esto es obvio, pero aún así la afirmación de que estos sistemas de telecomunicaciones propagaban la enfermedad ha llegado a circular por Internet. Bueno, de tanto ha prosperado el bulo que la propia Organización Mundial de la Salud ha tenido que desmentirlo. Uno de los últimos bulos que la Organización Mundial de la Salud ha desmentido apunta hacia las redes 5G de telefonía móvil como transmisoras del virus. No es cierto. De hecho, añade la Organización Mundial de la Salud que el coronavirus ha llegado a países en donde no existe la red 5G y que es la saliva y las secreciones su vehículo conductor y no las ondas electromagnéticas. Amparados en esa falsa creencia, unos activistas hace unas semanas atacaron una torre de telefonía móvil en Birmingham, Reino Unido. Y no es la única, ya que hasta 50 instalaciones de telecomunicaciones en ese país han sido pasto de las llamas y de los ataques vandálicos en las últimas semanas. Ni en relación al SARS-CoV-2, ni tampoco en relación a otra patología, hay ninguna evidencia científica que asocie este tipo de telefonía. Y frente a estos bulos hay que ser tajante, hay que decir que únicamente debemos hacer referencia o tomar como referencia las fuentes oficiales, las fuentes de las autoridades sanitarias o las fuentes que proceden de páginas de solvencia científica acreditada. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. La Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación conjunta han desmantelado un punto de venta de drogas en Puerto del Rosario. Los agentes detuvieron a una persona de 57 años con antecedentes policiales por un presunto delito de tráfico de drogas. El individuo se desplazaba a Lanzarote en transporte marítimo para adquirir heroína que posteriormente transportaba en su organismo. Se le intervinieron sustancias que una vez procesadas se convertían en más de 900 dosis de esta droga. Además, el arrestado falsificó un certificado de empresa que presentaba como justificante en la naviera para poder viajar. Se le intervino dos documentos de certificación laboral emitidos supuestamente por una empresa, comprobándose con el administrador de la misma que nunca había tenido a nadie con esa afiliación trabajando. Entre los enseres del detenido localizaron una especie de anotaciones manuscritas con nombres y cantidades a lo que podría llamarse un asiento contable. La Policía Nacional ha desmantelado en Güímar, en Tenerife, una red criminal tras estafar 25.000 euros en productos de alimentación. La investigación desembocó en la detención de dos hombres de 47 y 49 años, uno de ellos con numerosos antecedentes policiales. Los presuntos autores suplantaron la identidad comercial de una empresa de Valencia dedicada al sector de la logística para cometer el delito. Operaban realizando compras en empresas mayoristas de Las Palmas de Gran Canaria y Jaén, sufragándolas con pagarés sin fondos. No se descartan más detenciones. Las gestiones policiales permitieron determinar que los arrestados suplantaron la identidad de un empresario valenciano, aportando a las empresas mayoristas en las que realizaron las compras los datos fiscales de la empresa dedicada expresamente a la logística. El valor total de los productos intervenidos asciende a 25.000 euros y han sido ya devueltos a sus legítimos propietarios. Las bodegas de Gran Canaria están a la espera de que los restaurantes recuperen el 100% de su actividad. De ello depende gran parte de sus ventas de vino necesarias para afrontar los costes de la próxima cosecha. Las ventas a domicilio, eso sí, están permitiendo que el sector salve la temporada. Javier Ventura es el tercero de una generación de viticultores. Abuelo también las plantó. De su viña obtiene cada año una producción media de 9.000 botellas de vino. El 75% va a restaurantes y tiendas especializadas, pero con la actividad comercial a medio gas, las bodegas necesitan dar salida a sus vinos para afrontar la próxima cosecha. La preocupación tenemos es poder seguir manteniendo el cultivo, y bodega y toda la infraestructura, ¿no? Si no se vende el vino, pues tenemos que
que buscar otra solución, ¿no? Y la solución provisional que han encontrado es llevar los caldos a domicilio. La marca Gran Canaria me gusta, tiene todos los productos locales, incluso la venta a domicilio, ¿no? Con una página web donde puedes ver todas las bodegas de Gran Canaria. Adelantar las subvenciones y recuperar la cata insular y las rutas del vino son algunas de las propuestas de la denominación de origen de Gran Canaria para el sector. En Santa Brígida la próxima vendimia toca en septiembre. Las horas de sol y la baja humedad prometen una buena cosecha. La agenda en el Parlamento de Canarias se ha centrado hoy en asuntos sociales. Se ha aprobado el decreto ley de medidas de protección a los más vulnerables, entre ellos la exoneración de los alquileres o el ingreso canario de emergencia. María Herrera, esto va a ayudar a 38.000 familias. Sí, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha dicho que el objetivo es crear un escudo social para las personas más vulnerables. Ha anunciado que ya se han tramitado 27.000 solicitudes para el ingreso canario de emergencia. Los grupos le han dicho que ese ingreso se debe solicitar de una forma más accesible, no solo de forma telemática, que se amplíen los plazos y también que se agilicen los pagos. Por otro lado, también el decreto incluye flexibilizar la prestación canaria de inserción y además la exoneración de los alquileres. En cuanto a otros asuntos tratados durante el pleno, pues han pedido a la consejera que se amplíe esa cuota cero de la que se han beneficiado ya 13.000 alumnos. También ha dicho que continuarán haciendo test en los diferentes centros sociosanitarios y la han felicitado los diferentes grupos por la efectividad de Mascarilla 19, que ha cruzado fronteras a otros países de Europa e incluso del mundo. Aprobado por unanimidad el paso a proyecto de ley del decreto de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria. Una iniciativa que recibe el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque no siempre exentos de crítica. Después de que el Consejo Consultivo señalara entre sus carencias pues falta de seguridad jurídica o falta de coherencia elemental. De hecho, su decreto parecía un auténtico galimatías y me recordó mucho a esa ley de igualdad que les tuvieron que corregir. Respuesta a las necesidades sociales de las personas más vulnerables, aquellas que con su situación actual no pueden hacer frente a gastos tan esenciales como la alimentación, el alojamiento. Porque no basta solo pensar en cómo aumentar el Producto Interior Bruto, en cómo generar empleo y riqueza, sino en cómo se va a redistribuir ese empleo y esa riqueza y qué recursos tenemos que poner en marcha para de verdad no dejar a nadie fuera. Importante también cómo se ha adaptado, flexibilizado la prestación canaria de inserción, que es una herramienta que ya teníamos, pero que sabíamos de sus déficits. Y este decreto pone solución a varios de los déficits de la PCI. No se delimita claramente cuándo se otorga el ingreso canario de emergencia y cuándo la PCI por el procedimiento flexibilizado durante el estado de alarma. Por tanto, esto lo que genera es inseguridad jurídica. Que este ingreso canario de emergencia no solo se empieza a pagar de manera inmediata, sino que se amplía la solicitud mientras la situación económica de los canarios no sea la del pre-COVID. Lo que sí produce orgullo es tener un gobierno que toma decisiones como poner en marcha el ingreso canario de emergencia para hacer un poco más llevadera una situación difícil y sobrevenida a casi 100.000 personas. Un proyecto de ley que simplifica la burocracia en la tramitación de ayudas y que está basado en 3 ejes fundamentales. La creación del ingreso canario de emergencia, la ampliación y agilización de la prestación canaria de inserción y también la exoneración del pago de cuotas de alquiler a las personas adjudicatarias de vivienda. El ingreso canario de urgencia, del que ya se han tramitado 27.000 solicitudes, complementará el ingreso mínimo vital del Ejecutivo Central. Y el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, ha puesto en marcha un proyecto pionero en toda Canarias. Comunidad se llama y es una iniciativa consensuada por todos los grupos del Pleno Municipal que han desarrollado junto a la Universidad de La Laguna para afrontar las consecuencias de esta crisis. Un plan en el que tendrán cabida todos los colectivos ciudadanos de los 5 distritos laguneros. La idea se centra en la participación plural y sin ningún tipo de jerarquía. Para nosotros la comunidad es la premisa de que una sociedad
más participativa, mejor organizada y cohesionada, responde mejor a sus desafíos. Fomentar, construir comunidades más participativas, más cohesionadas, que sepan salir mejor de esta situación tan compleja en la que estamos. Es un modelo que tiene un concepto, que tiene un método y que ha tenido un resultado. Que hemos planteado este equipo que queremos que se desarrolle en todo y cada uno de los distritos de este municipio. Basado en la experiencia desarrollada estos últimos 6 años en Taco, Comunidad desarrollará 16 líneas de trabajo con más de 40 acciones, contando para ello con un elemento fundamental: las personas. La laguna cuenta con 160.000 personas, es decir, la laguna dispone de 160.000 recursos potenciales. Comunidad contará con un presupuesto de 133.000 euros, del que un 90% está orientado a la generación de empleo. La Palma avanza en la desescalada sin contagios nuevos por COVID-19. May Navarro hoy suma además un alta definitiva. De las 35 pruebas PCR realizadas este martes, ninguna ha dado positivo, por lo que los datos oficiales en la isla de La Palma son 20 casos activos por COVID-19, los cuales permanecen en aislamiento domiciliario y continúan asintomáticos. Y ya debemos de celebrar 69 altas definitivas. Desde la gerencia del hospital nos informan que están buscando estos nuevos casos positivos dentro de los pacientes que se acerquen hasta los centros de salud. Es ahí donde se realizan este tipo de pruebas. Pero además, hoy hemos estado trabajando en la solidaridad, iniciativa de un vecino de aquí, de Santa Cruz de La Palma, que a través de diversos grupos de WhatsApp ha podido recaudar hasta 3.000 euros que irá destinados a Cáritas. Las muestras de solidaridad con las personas que se han quedado sin trabajo a causa de la pandemia del coronavirus se suceden en Santa Cruz de La Palma. La iniciativa, impulsada por Luis Enrique Álvarez Sanfiel, ha recaudado en diferentes grupos de WhatsApp más de 3.000 euros. En los 5 grupos de WhatsApp que son de Santa Cruz de La Palma, les escribió todo un mensaje. Hay que poner una cantidad pequeña a la que uno pueda tener y tal, 30, 40, 50 euros, y todos empezaron a levantar el dedo en 5 grupos distintos. Los cuales se destinarán a Cáritas de las parroquias del Salvador y San Francisco, donde se han triplicado las peticiones de ayuda. Realmente para nosotros es un balón de oxígeno, sobre todo por el drama familiar de muchos hogares que estamos empezando a experimentar. Ahora se ven situaciones de esta familia de 7, 8 miembros con prácticamente 0 ingresos, ¿no? Este dinero servirá sobre todo el tema de necesidades básicas de familia, tema de alimentos, algunos alquileres, agua, luz, pues medicina, cosas de primera necesidad. En esta iniciativa además han participado amigos de lo divino, Matrimonios La Castilla, Comité Local de Coalición Canaria, aficionados de la Sociedad Deportiva Tenisca y amigos de la Alameda. Y en La Gomera siguen avanzando en esa fase 2, se recuperan poco a poco las actividades comerciales, de ocio, también las deportivas. Los gimnasios y centros deportivos pueden ya abrir sus puertas, aunque siempre lloren a Goya con las medidas sanitarias y de precaución establecidas. Sí, seguimos avanzando en esta segunda fase de la desescalada y seguimos conociendo cuáles son aquellas actividades que se retoman poco a poco. La apertura de los gimnasios es una de las actividades permitidas en este periodo, aunque eso sí, deben hacerlo con estrictas medidas de seguridad. Entre ellas destaca, por ejemplo, el uso exclusivo del calzado para las salas de entrenamiento, el aforo limitado a un máximo del 30% de su capacidad o mantener la distancia de seguridad de 2 metros. También es importante el uso del gel hidroalcohólico. Para los instructores es obligatorio el uso de guantes y mascarillas para impartir sus clases. Permanecen cerrados los baños y vestuarios y después de cada clase se desinfectan todas las salas del centro. Son nuevas formas de recuperar la actividad deportiva con clases más individualizadas, nuevas formas de entrenamiento y de hábitos que han llegado para quedarse. De lo que se trata es que ahora la gente confíe en esas medidas. Y yo les animo a que confíen en ellas, cumplan con esa norma. Fuera de, ya no en su casa y fuera de su casa, que lo tomen como un hábito de vida, igual que tienen un hábito de vida para hacer ejercicio al aire libre o para ir a una terraza a sentarse a tomar un café, que tomen ese hábito. Y se quedó sin su espectáculo, aunque tenía entrada, por ejemplo, para el Teatro Cuyas. Sepa que a partir del 25 de mayo se empiezan a devolver las entradas de los 20 espectáculos que hubo que cancelarse, tanto en el Cuyas como en la Sala Insular, por la crisis sanitaria. Desde el miércoles ya se podrá solicitar cita previa para obtener el reembolso, una medida que busca escalonar la atención y evitar las aglomeraciones.
En el recinto de la calle Viera y Clavijo se han habilitado 3 puntos de taquilla equipados con todas las medidas sanitarias, higiénicas y de distanciamiento. Está previsto que se devuelva el importe de unas 8.000 entradas. Tenemos que hacer muchos números, pero no nos va a perjudicar, pero lo que nos perjudica realmente es haber tenido que suspender la temporada 20 aniversario, que para nosotros era extraordinaria. O sea, teníamos cosas, teníamos a Pou terminándola, teníamos a Uría, teníamos unos espectáculos maravillosos para terminarla y esa es realmente la pena. Bueno, enseguida los deportes, les adelantamos algo. Nuestros equipos de fútbol van cosechando buenas noticias. Dentro de la incertidumbre de la vuelta de la Liga, hemos visto a Drolé entrenando con el grupo de la Unión Deportiva después de una lesión de 8 meses y 3 canteranos del Tenerife que quieren recuperar protagonismo. Lo vemos en un momento. Bueno, y un paseo, para que se apunten, una visita, un recorrido, lo que quieran cuando salgamos de esta situación en el sur de Fuerteventura. Uno de los paisajes más espectaculares de Canarias, Cofete. Es un pequeño pueblo custodiado por una inmensa playa que combina la esencia majorera con su parte más salvaje. Una larga carretera de tierra conecta Morrojable con uno de los rincones más emblemáticos de Fuerteventura, Cofete, la playa interminable. Unos 14 kilómetros de arena dorada rodeados por montañas escarpadas. Un auténtico paraíso que enamora a majoreros y visitantes. El simple hecho de que Cofete forme parte del Parque Natural de Jandía, la zona de especial conservación y la zona de especial protección para las aves, ya nos indica bastante, ¿no? Estamos en un lugar que acoge 3 categorías de protección a nivel nacional e internacional. Tan increíble recorrer su arena como verla desde las alturas. Atravesando el barranco de los Canarios se llega hasta este mirador, una maravillosa ventana directa a la inmensidad de Cofete. No solo el paisaje impresiona en esta zona del salvaje suroeste de la isla, este pequeño pueblo de apenas una treintena de casas tiene curiosidades para aquellos que la visitan. Es el ejemplo de la enigmática Casa Winter, la tradicional apañada de Cofete, una de las más espectaculares de la isla, o el cardón autóctono de la zona. Donde se encuentra englobado en el macizo de Jandía, se concentran la mayoría de especies endémicas de la flora de Fuerteventura, desde joraos hasta magarzas, pasando por el taginasta azul y hasta el cardón de Jandía, que es una joya exclusiva no solo de Fuerteventura, sino de esa zona del sur de la isla. El conjunto de todos esos valores ambientales, sumados a los paisajísticos, siendo una de las playas vírgenes más grandes de Europa, hace que el valor económico que pueda tener ese lugar sea totalmente incalculable, y eso la hace especial y única. Lugar que destaca también por ser elegido el hábitat reproductor de la tortuga boba. Que una especie tan importante como la tortuga careta volviera a las islas a través de esa traslocación de huevos de Cabo Verde, ¿no? Entonces confiamos en que las tortugas que nacieron en la isla hayan guardado esa localización y vuelvan a Fuerteventura a poner huevos, algo que haría todavía mucho más especial a la zona. Ahora que la humanidad ha dado un respiro a la naturaleza con 2 meses de práctica e inactividad, el mar nos devuelve todo aquello que no le gusta de nosotros. Una lección de la que debemos aprender que si dejamos huella sea solo la de nuestros pasos. Qué lugares tan maravillosos tenemos en las islas. Todavía nos sorprendemos cuando los vemos de cerca. Bueno, vamos a ver más. Vamos a despedirnos con unas imágenes únicas, la del amanecer de esta jornada. Estas son desde Fataga. Esto es el sur de Gran Canaria. Ahí estaban nuestros compañeros David Blanco y Aitor Rodríguez recogiendo esta secuencia del amanecer que les ofrecemos en timelapse para que lo puedan ver rápidamente. Hacemos lo mismo con estas imágenes grabadas desde Candelaria, en Tenerife. Ahí estaba nuestro compañero Daniel Fuentes observando el tráfico que llega cada mañana a la capital de la isla y que pasa por esta localidad tinerfeña que se asoma al mar. Bueno, una pausa y enseguida todos los deportes. No tardamos.